Con el auspicio de Seguros Sura. Navidad en Sodimac Home Center. Y cámbiate a Movistar One. Presentamos 24 horas Central. Amplían detención y el martes formalizarán a los 6 delincuentes que atropellaron a 2 carabineros en Ovalle. El general director dijo que estas muertes apenan, pero no inmovilizan a la institución. Sin solución se mantiene el conflicto de los gremios del sector público. Fracasó la conversación que buscaba un acuerdo sobre el monto del reajuste salarial. Pizzi convocó de emergencia al delantero de Colo-Colo, Martín Rodríguez. El martes contra Uruguay jugarían Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Entre la emoción de sus compañeros y el cariño de la comunidad, hoy fueron trasladados a la Catedral de La Serena los cuerpos de los 2 carabineros fallecidos al ser atropellados por delincuentes que huían en un auto robado. A los 6 implicados se les amplió hasta el martes el plazo de la detención. La emoción entre sus compañeros de filas se mezclaba con la conmoción de toda una comunidad. Fue el recorrido por las calles más doloroso para carabineros de La Serena. 2 de ellos cayeron como mártires. Ellos están para protegernos, no para matarlo. ¿Me entiende? Muchísimas gracias. Estoy muy adolorida, no sé. Está sobrepasando los límites la situación, de ya no hay respeto por la autoridad. El sargento segundo Hans Kenopke Briones y el carabinero Luis Díaz Manríquez murieron en medio de una persecución al ser arrollados por un vehículo. En su interior, 6 delincuentes que intentaron robar un automóvil en Ovalle y huían en dirección a Coquimbo. Entre todos estos delincuentes sumaban más de 23 detenciones. Uno de ellos tenía una orden de aprehensión pendiente. Así también es importante señalar que otro de estos delincuentes, hace 2 días atrás, fue detenido por receptación de vehículos. O sea, andaba circulando en un vehículo robado. 17 años de servicio, casado con una carabinera, oriundo de Punta Arenas. El sargento Kenopke deja a 2 pequeñas hijas. Es el mejor esposo. Por algo me casé con él. El padre de mis 2 hijas, el mayor tesoro. Y lo amo. Por algo lo elegí casarme con él. El carabinero Luis Díaz solo tenía 25 años. Su primera destinación fue La Serena, en donde también encontró la muerte. Amaba las motos, y que lo primero que hizo fue hacer el curso de motorista para poder desempeñarse en esta función. En junio de este año había tenido ya su primera felicitación por la captura, digamos, de 3 delincuentes y recuperación de especies. Solo 3 de los 6 involucrados se presentaron al control de detención, 2 de 17 años y el mayor de la banda de 20. Los otros 3, entre ellos un menor de 14 años, permanecen hospitalizados en Coquimbo. El Ministerio Público pidió ampliar la detención por tal cantidad de antecedentes y detenidos. Estaríamos en presencia de un delito de homicidio cometido contra personal de carabineros en ejercicio de funciones, que tiene una pena hoy en día en Chile que puede llegar a la pena de presidio perpetuo calificado. Eso respecto de los adultos. El régimen de los menores es un régimen distinto. Siento por la familia de ellos, pero se atravesaron. Son niños chicos. La Catedral de La Serena será el lugar de los honores que terminarán este domingo con el funeral de los mártires 1186 y 1187 de Carabineros de Chile. Vamos con otra lamentable información. 2 personas murieron en la capital luego de que 2 buses del Transantiago aprisionaran al pequeño vehículo en el que viajaban. En tanto, un bus que transportaba a trabajadores del Hospital del Salvador en la capital y que iban a un paseo se volcó en Olmué. Eran los segundos posteriores. Así registraban peatones el accidente ocurrido en pleno centro de Santiago. Un panorama impactante a tan solo 3 cuadras de La Moneda. Una vez que dieron el verde, avanzaron la micro, donde la primera micro frenó porque pasó a llevar a un taxi en la parte de atrás. Este taxi esperaba la luz verde en calle Compañía a la altura de Morandé cuando fue impactado. De repente siento el impacto del bus que me chocó a mí por detrás. Y resulta que me da la impresión que al bus que chocó por detrás
lo pilló la luz y venía muy fuerte el tipo. Un hombre fallecido en el lugar era el resultado preliminar. Su auto quedó aplastado entre dos buses. Un bus de la empresa Medbus de Transantiago colisionó un vehículo menor por su parte posterior y a consecuencia de ello el vehículo menor quedó entre otro bus que se encontraba que lo antecedía. Las maniobras de bomberos permitieron separar a ambos buses, pero el panorama se volvió aún más desalentador. Se confirmaba una segunda víctima fatal. Una mujer iba de copiloto en el irreconocible vehículo. El procedimiento lo que pasa es que involucra, para entenderlo de alguna forma, que tiene que el vehículo despejar todo lo que está deformado por el impacto que se provocó. Entonces, a medida que se vaya desarmando de alguna forma el vehículo para ir viendo las personas que están adentro, ahora se pudo constatar que eran dos. A la vista solamente, en un comienzo teníamos una. El incidente mantuvo el tránsito cortado por cerca de 3 horas que duró el trabajo de bomberos y carabineros en el lugar. Esto mientras familiares de las víctimas fatales llegaban hasta la primera comisaría de Santiago para tener novedades de sus seres queridos. Eran Mauricio Merich Recabal, de 38 años, y una menor de iniciales C.O.M. que tenía 17 años. Horas antes, otro accidente concentraba el trabajo de los equipos de emergencia en Olmué. Este bus que transportaba a un paseo de trabajadores del Hospital El Salvador desde Santiago se volcó a la altura del kilómetro 12 de la Cuesta La Dormida. 39 personas resultaron heridas, 11 de ellas menores de edad y 7 ocupantes quedaron en estado grave. El bus se fue contra los árboles y el poste de energía. Llegamos y estaba la gente atrapada adentro y todos gritaban y estaba la embarrada nomás. Pues el bus se dio vuelta porque tenía exceso de velocidad en la curva. Los heridos fueron trasladados en ambulancias y helicópteros de carabineros hasta hospitales de Limache, Quillota y Viña del Mar. Y jamás un hombre acusado de asesinar a una mujer y sin tener relación alguna con su víctima había sido condenado a cadena perpetua en Argentina. El fallo del caso de Nicole Cesarego podría ser un precedente para modificar la legislación de varios países de Latinoamérica. ¿Cómo se desarrolló este juicio? Lo vemos en el informe de nuestros enviados especiales. Es la trastienda de un caso que para algunos se terminó convirtiendo en emblemático. Emblemático no por cómo ocurrieron los hechos, sino por cómo la justicia argentina decidió condenar a un joven de 23 años que sin razón alguna asesinó a una mujer sin conocerla. Esa joven tenía 21 años, era chilena y se llamaba Nicole Cesarego Borges. Nicole Cesarego Borges se subió al metro de Buenos Aires, o subte como les llaman acá, en la estación Plaza de Mayo, y se bajó en esta, en Castro Barros. Caminó por acá y las cámaras de seguridad la captaron cuando iba rumbo a su departamento, el que alquilaba con unos amigos. Atrás de ella venía un hombre. Nicole tenía que caminar 3 cuadras para llegar a su departamento y en ese trayecto siempre fue seguida hasta que llegó a la puerta de su edificio. Ahí fue apuñalada 11 veces por Lucas Ascona. Y se supo que ese era su nombre porque fueron su hermana y su padre quienes decidieron entregarlo a la policía. Sí, lo tengo que entregar porque yo le di todo y él se equivocó. Entonces tiene que pagar y será lo que Dios quiera. Te estoy diciendo con el dolor en mi alma porque yo estoy muerto en vida. Yo estoy muerto en vida de todo esto que pasó. 2 años y 4 meses han pasado desde el crimen y de las veces que Shirley Borges ha viajado a Buenos Aires por el caso de su hija, nunca ha cruzado palabra con el padre del homicida, confeso. Y así quedó reflejado en el juicio. La expectación de los medios por tener sus reacciones era evidente. Un simple juicio por homicidio podía tener un resultado impensado, una condena severa, una cadena perpetua en contra del asesino de una mujer. El tribunal, por mayoría en cuanto a la pena, resuelve, primero, condenar a Lucas Ariel Ascona a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y femicidio. La cadena perpetua en la Argentina funciona de esta manera, son 35 años sin derecho a beneficio. Y así fue. Femicidio impropio, una figura legal nunca antes aplicada y mucho menos nombrada, pero que hoy marca un precedente. Lucas, ¿algo que decir? Ale. Cadena perpetua. ¿Se arrepiente esto? ¿Algo que decir? Con esto que logramos hoy día, sé que
que marca un precedente y de ahora para adelante tendrán que pensarlo 2 veces antes de actuar este tipo de gente. Al establecer la figura del femicidio impropio, elimina un límite que se tenía tradicionalmente el femicidio, que era la relación incluso eventual. Yo creo que esto ayuda a la seguridad. Es así como muchos esperan que la condena por el asesinato de Nicole sirva de ejemplo para el resto de los tribunales de Sudamérica, en especial el chileno, donde quede de manifiesto que matar a una mujer no es cualquier delito. Vamos con otro tema. 3 adolescentes de entre 16 a 17 años fueron detenidos al ser sorprendidos cuando iniciaban un incendio, esto en el Cerro Panul, ubicado en la comuna de La Florida, aquí en la capital. A las 10:30 de la mañana, un ciclista que paseaba por los senderos ha visto a los jóvenes cuando estaban provocando este siniestro, reteniéndolos en el lugar. Luego dio aviso a Carabineros, que los detuvo y los trasladó hasta una unidad policial, dando cuenta al Ministerio Público de este hecho. Efectivos de CONAF y bomberos lograron controlar las llamas recién a las 5:30 de esta tarde, mientras que el fiscal de turno ordenó los peritajes a Lavocar. Ese incendio forestal se suma a otros, como los que han afectado sectores de Tiltil, San Bernardo y Chamicero, y que han generado que en zonas del área metropolitana la población perciba olor a humo. Otros antecedentes de la captura de los 3 menores en el Cerro Panul de La Florida los entregó Carabineros de la comisaría, específicamente Pablo Silva Pizarro. Escuchemos. Según el testigo manifestó que 3 personas estaban haciendo una fogata, estaban cocinando, y de repente saltó una chispa, todo esto a 10 metros de distancia aproximado, y se provocó el incendio. Posteriormente, este testigo informó a Carabineros y se indicó como autor a estos 3 menores procediendo a la detención. Se dio cuenta el fiscal de turno, quien manifestó que los menores pasan a control el día de mañana de detención. Y pese a que la reunión se prolongó por casi 4 horas, no hubo acuerdo anoche entre el gobierno y la mesa del sector público. Por ahora, el paro de los empleados fiscales continúa, pero mañana, eso sí, se van a reanudar las conversaciones del Ejecutivo con los distintos gremios. La noche se tornaba incierta, el gobierno y la mesa del sector público se reunían luego de 2 complejas semanas de movilización. La basura sigue en las calles, el debate sube de tono en el Congreso, los usuarios del registro civil y otros servicios aún esperan, pero también los funcionarios públicos que rechazan el reajuste salarial de 3,2% propuesto por el gobierno. Variables sobre la mesa en una cita que se prolongó por casi 4 horas, pero en la que sencillamente no hubo acuerdo. Porque si a nosotros se nos plantea en una reunión de esta naturaleza que partimos de cero, lo que se está haciendo es generar un escenario cuesta arriba, insuperable. La pelota está en manos del gobierno, ellos son los que tienen que poner acá un acuerdo. Nosotros tenemos un marco presupuestario muy definido, queremos que el sector público tenga un reajuste, hoy día no lo tiene porque fue rechazada la propuesta del gobierno. Y tiene que ser dentro del marco, como dije antes, presupuestario que tenemos. Un proyecto de reajuste que tampoco ha generado los respaldos necesarios en el Congreso, tensionando las relaciones al interior del oficialismo. Rechazado. Esta semana, luego del nuevo fracaso de la propuesta del Ejecutivo, a través de una declaración, los partidos de la nueva mayoría criticaron al PC por votar en bloque en contra de la iniciativa del gobierno. Un episodio que fue analizado por el Partido Comunista este sábado en el Pleno del Comité Central. Hay una gran preocupación del partido por la conducta que han tenido el resto de los partidos de la nueva mayoría hacia nuestro partido. Si hubiera alguien que diga que nos quiere fuera de la nueva mayoría o fuera de un futuro conglomerado, que lo diga ahora. A la espera del camino que tome el gobierno, desde la UDI insistieron este sábado en su idea de diseñar un sistema que a futuro fije lineamientos técnicos para discutir el reajuste. Aquí lo que el gobierno tiene que velar es porque ojalá se retome la normalidad, se terminen los paros. Nosotros creemos que esta forma de estar año a año en constantes presiones no es la forma indicada para negociar el reajuste del sector público. Lo que nosotros debiéramos hacer es establecer parámetros técnicos. Propuestas, repercusiones a nivel político y acercamientos en medio de una movilización y paro de los funcionarios que por ahora continúa. El gobierno y la mesa del sector público se volverán a sentar a conversar este domingo. Y más de 11 millones de chilenos han pedido un crédito y casi la mitad debe alguna cuota, cesantía e imprevistos. Desbarajustan la economía de miles de personas, muchas de las cuales podrán acceder a descuentos en su deuda durante este fin de semana en la feria No Más Deudas en pleno centro de Santiago.
Me atrasé. Entonces quise abonar, no me lo recibieron el abono y de ahí después se me hizo más grande. Marta es jubilada, por su edad no le dan trabajo, se endeudó en una casa comercial y no pudo cumplir. Y aunque tiene 2 tarjetas más, quiere repactar la deuda. Claudio se endeudó en 275.000 pesos, hoy debe 600.000. Más de la mitad son intereses y mantenciones. A veces uno le salen los imprevistos, salud o queda sin trabajo y no puede pagar. Ellos, al igual que 70.000 chilenos más, tendrán este fin de semana la posibilidad de repactar con 3 casas comerciales en la Feria Chao Deudas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Que las personas que tienen hoy día morosidad puedan renegociar su deuda, repactarla, llegar a compromisos de pago y de esa manera poder tener los antecedentes limpios. Hoy en Chile más de 11 millones de chilenos han pedido un crédito y más de 4 millones no lo han podido pagar. No, si yo me dejé estar nomás. Entre el 2 y 13 de noviembre se podrá acceder a estos planes de pago que busquen limpiarlo del boletín moroso, boletín que tiene sus sorpresas. ¿Y salen todas las empresas, algunas empresas que tienen datos míos? Le han revisado los últimos meses sus informes. Empresas que aún no lo han revisado sin uno nunca entregar el dato, pero lo revisan igual seguramente para mandarle oferta o sugerirle algún tipo de crédito, que es una cosa en la que hay que tener mucho cuidado. El no endeudarse es complejo, más aún en Chile. Claudio, pese a su deuda, no descarta volver a ser un moroso. Contratar, del dicho al hecho. Por eso el orden y la responsabilidad son la clave para los expertos. En Destácame.cl desarrollaron un sitio especial para organizar los gastos en base al presupuesto de los hogares del Ministerio de Economía. Destácame es una plataforma que ayuda a las personas a demostrar que son buenos pagadores. Y la idea es básicamente que la persona ingrese cuánto es el ingreso del hogar mensual. En este caso vamos a poner 300.000 pesos. Y vamos a incluir que dentro de ese presupuesto esté incluido el arriendo o el dividendo que paga. ¿Cuánto debería ser gasto en servicios básicos, alimentación, salud, transporte? Alimentación en vez de 57.000 pesos gasta 67.000 pesos. La idea es que pueda cuadrar su presupuesto, por ejemplo, bajando en entretenimiento 10.000 pesos. Uno no puede gastar más de lo que gana porque efectivamente la única forma sería endeudarse. Marta y Claudio tratan de tener boletines limpios de deuda. Luchan con un sistema tentador, un sistema que hoy tiene cautivo a gran parte de los chilenos. ¿Y ya está programando sus próximas vacaciones? Bueno, si es así, ponga mucha atención porque hasta el día lunes estará abierta la Feria de Turismo Viva en el Parque Bicentenario de Vitacura. Ofertas en paquetes de viajes, gastronomía y hoteles son algunas de las cosas que podrá encontrar en ese lugar. Aunque no lo crea, estas son imágenes de nuestro país. Son de esta tierra que con sus valles, glaciares, desiertos y costas enamoran a los chilenos y a los más de 4 millones de extranjeros que nos visitan cada año. Hay muchas cosas lindas afuera, pero acá hay mucho por ver y yo creo que no todos conocemos todo. Yo digo, hay que conocer todo este país, porque este país es bellísimo. Y qué mejor que conocer las 15 regiones del país en las próximas vacaciones. Diciembre está a la vuelta de la esquina y muchos ya preparan sus maletas para viajar. ¿Usted ya tiene pensado su próximo destino? Me gustaría igual ir a las Torres del Paine. San Pedro de Atacama. A Punta Arenas. Ellos lo tienen claro, pero si usted aún no sabe qué visitar, la quinta versión de la Feria de Turismo Viva le muestra lo mejor de esta tierra. La exhibición fue inaugurada hoy por la presidenta Bachelet, pero tuvo un momento de tensión. Vamos a esperar un poquitito. Sí. Antes de iniciar su discurso, una persona del público se desmayó. Fiel a su título de médico, la mandataria bajó del escenario y la asistió. Superado el impasse, la presidenta Bachelet volvió al estrado. Esta feria, esta Viva, quinta feria Viva, es una tremenda oportunidad para conocer posibles destinos y es un ejemplo claro, ¿no es verdad?, del esfuerzo que estamos haciendo como país para impulsar el turismo en Chile junto con el sector privado. La invitación está abierta, dijo la presidenta. En esta feria puede conocer una amplia oferta de hoteles, vuelos, gastronomía y atracciones turísticas de cada región. Y si ya se decidió por un lugar nacional para sus vacaciones, la buena noticia es que hay para todos los bolsillos. El rango de precio yo te diría que va puede encontrar desde 150.000 hasta 600.000 pesos, dependiendo de la categoría del hotel, obviamente, y de cuántas personas viajen. Como ve, opciones hay muchas, y si aún tiene dudas, la feria que reúne 250 stands estará abierta hasta el próximo lunes en el Parque Bicentenario de Vitacura.
Allí puede conocer los atractivos de todas las regiones y también, ¿por qué no?, probar sus productos y encantarse con sus tradiciones, como con esta partida de truco típica de la zona austral o esta paya que siempre recibirá al amigo forastero. Salud 24 horas. Internacional. Revisamos noticias del mundo. Un ataque con bomba reivindicado por el Estado Islámico dejó 43 muertos y más de 100 heridos. Esto en el suroeste de Pakistán. El atentado ocurrió en un santuario musulmán ubicado a 100 kilómetros de Karachi, en la zona de Baluchistán. El Estado Islámico considera herejía el culto a los santos. Esta región ha sido continuamente golpeada por los ataques de yihadistas. Solo el mes pasado, un ataque contra un centro de entrenamiento de la policía dejó más de 60 fallecidos. Fuentes oficiales informaron que se investiga si el atentado fue perpetrado a través de un atacante suicida o si la bomba fue dejada en el lugar con anterioridad. Un año después de los atentados de París, la Sala Bataclan reabrió sus puertas con un público de cerca de 1.500 personas y acompañado por un trompetista franco-libanés. El cantante británico Sting entonó sus más populares canciones. El concierto se desarrolló con normalidad, pero en medio de extremas medidas de seguridad. Los asistentes debieron sortear 4 controles policiales. El cantante inglés, que se presentó con The Police en Bataclan hace casi 40 años, prometió honrar la memoria de los que murieron. Todas las ganancias de este concierto van a ir en ayuda de las personas que resultaron heridas y de las familias de los fallecidos. Y a esta hora se reanudan las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición en un intento de dar una salida pacífica a la crisis política que vive ese país. El obispo Claudio María Celi, enviado del Vaticano, leyó un comunicado en el que se afirma que las partes acuerdan continuar con las negociaciones y poner en práctica una hoja de ruta que permita normalizar los poderes del Estado y contribuir a mejorar las condiciones de abastecimiento de la población. También se acordó nombrar a 2 nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral, un organismo que ha sido el centro de las críticas luego de que se suspendiera el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro tras acusaciones de fraude en la recolección de firmas. Y a pesar de los números rojos en las encuestas y de que muchos de sus partidarios no lo apoyaron, Donald Trump logró obtener las llaves de la Casa Blanca. De hombre de negocios a presidente de la República, una tendencia que según los expertos ya está instalada. Empresarios exitosos que anhelan el poder político. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Lo vemos en el siguiente reportaje. Hay una ambición. Se distancian del político tradicional. Quieren tener ese legado. El empresariado es el exitoso. Que tiene una imagen de eficiencia. Las personas comienzan a pensar que efectivamente es posible. A veces funciona y a veces son un fracaso. Todos hombres, todos empresarios, todos ambiciosos, todos fueron o serán presidentes. Para ellos no bastó con el éxito económico, quisieron ir más allá. Dejar las extravagantes oficinas ejecutivas en rascacielos para ocupar los sillones en palacios de gobierno. Figuras mediáticas que tienen a Donald Trump como el más reciente miembro de la lista de los magnates que llegan a la cima política, aunque esta vez proviene precisamente de la nación más poderosa del mundo. Mr. and Mrs. Donald Trump. Siempre le gustaron las cámaras, participó en series, en realities, incluso se prestó para una pelea en la lucha libre. Un ícono de la televisión producto de su extrovertido carácter y su habilidad por los negocios. Y aunque no se sabe exactamente cuánto vale su fortuna, esta superaría los $5.000 millones. Let's go, ladies. Como un balde de agua incluso más fría que esta, fue la noticia de que Trump quería ser presidente. Rechazo del mundo liberal, pero un apoyo potente desde los sectores populares, sobre todo en las zonas rurales. Why do you support Donald Trump? Because I love him. He's the best, and I believe every word he says. He says all the things that everybody's thinking but are afraid to say because they're afraid they'll be labeled as racist. El multimillonario exitoso seducía con sus mensajes en contra de los políticos de Washington. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment
with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. I just think he's the greatest thing we've had running for president in my lifetime. Yo creo que es todo el apoliticismo que existe en la sociedad, es decir, si la solución a los problemas no se encuentra en la política, yo busco a alguien que tiene una imagen de eficiencia, que manejó una empresa, que fue exitoso, y eso lo traslado a la política. Pero la relación dinero y política no es nueva. Cruzando el Atlántico, Europa tuvo a su propio Donald Trump. Uno de los candidatos no proviene de las filas de los políticos tradicionales, sino de los empresarios, y lo llaman Il Cavaliere, Silvio Berlusconi. Sus dos áreas de negocios apuntaban justamente a dos temas que apasionan a los italianos: el fútbol y la televisión. Silvio Berlusconi era dueño del Milán y de uno de los principales consorcios de medios en Italia. En ese entonces era la segunda fortuna más grande de ese país. Pero no se conformó y se convirtió en primer ministro en 3 periodos, entre 1994 y el 2011. Yo soy exitoso porque tengo la capacidad de ser exitoso. Se produce un fenómeno muy interesante. Las personas comienzan a pensar que efectivamente es posible ser exitoso y partiendo de la nada, ¿cierto? Es como este sueño de llegar efectivamente por medio del mercado a tener todo lo que tienen estos empresarios. Espero que gane y que compre las demás emisoras, entonces habrá fútbol todo el día. Es un empresario muy convincente. No sé si lo será como político. Tiene poca experiencia. Controvertido, polémico, dejaba esperando a otros líderes por hablar por teléfono. Sus declaraciones, como las del terremoto del L'Aquila, incomodaban. Tuttavia deve essere assolutamente provvisoria. Bisogna prendere questo come un camping da fine settimana. Su poder en los medios fue clave. Durante todo el día transmitía propaganda electoral en sus canales de televisión. Y si no eran los medios... Muchas veces ellos invierten en... cuando ya tienen el bichito de ser candidatos instalados, invierten en equipos de fútbol, por ejemplo, como una forma de llegar a sectores populares. ¿Les suena parecido? El empresario y expresidente Piñera, antes de llegar a la moneda, tenía participación en Colo-Colo, además de un canal de televisión. Mauricio Macri, de Argentina, controló Boca Juniors. Trump fue la excepción, pero invirtió en Miss Universo y participó en cuanta serie o película tuvo delante. Actividades masivas para darse a conocer. Todos ellos tienen un fuerte vínculo con los medios de comunicación, compran medios de comunicación, sus redes cercanas son parte. Y aquí hay algo muy interesante, porque además ellos se ponen en escena en esos medios de comunicación. Michael, yes, sir. Fired. O sea, ¿qué hace una marca cuando quiere poner su eslogan, digamos, fuertemente? Paga más, ¿cierto? Y está en el horario, en el entretiempo, en el partido importante. Compra ese espacio. Bueno, aquí es lo mismo. En Latinoamérica, el empresario históricamente ha estado interesado en la política, claro que con estilos diametralmente distintos a los de Trump y Berlusconi. Piñera de Chile, Macri de Argentina y Vicente Fox de México son los más emblemáticos, gobiernos caracterizados por la tecnocracia, o al menos así en un principio. Y por eso tenemos situaciones, en el caso de Piñera, por ejemplo, en los primeros 2 años tuvo un serio conflicto político con su coalición. Tú te acuerdas que llegó con un gobierno mucho más tecnócrata y terminó con un gobierno mucho más político. Un presidente tiene que generar consensos, transar, ceder. ¿Se traspasa el éxito de una empresa hacia el sector público? No es tan automático porque las reglas del juego político son algo distintas. Implica un colectivo, implica controles, implica instituciones y no siempre funciona, llamémoslo, autoritariamente. Desde el punto de vista de yo decido qué es lo que hago, no es una empresa el país. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my word. Y por eso promesas como esta terminan quedándose con ese estatus, promesas y no políticas reales. ¿Hay intereses económicos de por medio en este tipo de aspiraciones?
es discutible. Obviamente tiene que haber intereses de por medio, o sea, y muchas veces hay conflicto de interés. Por eso en las sociedades modernas surge la necesidad de regular el conflicto de interés, porque hay tan multifacético los intereses que tienen estos actores. Eso hay que regularlo. No es mi presidente, gritaban algunos manifestantes en Nueva York el día en que ganó Trump. ¿Será exitoso o un fracaso? Eso depende. Berlusconi se vio obligado a renunciar por escándalos de corrupción y prostitución de menores. En Latinoamérica, los últimos gobiernos liderados por empresarios han podido operar con cierta estabilidad. Dinero y poder, negocios y Estado. La seductora alternativa cuando la política tradicional simplemente no convence a la población. Reportajes 24. Cambiamos de tema. Su hijo se resiste a leer el libro para la prueba del colegio. ¿Prefiere ver la película o conseguirse un resumen? Bueno, esa es una situación típica en las casas de un país como el nuestro, donde muy pocos leen por gusto o por placer. La mayoría lo hace por obligación o por conseguir una buena nota. Ha sido contraproducente esto de obligar a leer. ¿Qué hay detrás de ese desinterés de los niños por la lectura? ¿Pueden los papás contribuir a formar buenos lectores? Profundizamos todo eso en nuestro Reportajes 24. Estos son los libros más larguísimos. Oh my gosh. Cuentos de hadas. No son juguetes ni artículos electrónicos. Para Isabela, este es su mayor tesoro, una mini biblioteca que ha ido completando de a poco con libros que antes le leía a su mamá y que ahora empieza a leer ella misma. Una noche de invierno. Tiene solo 7 años, pero ya entiende la importancia que tiene leer. Porque aprendemos muchas cosas, porque llenamos el cerebro de inteligencia y aprendemos muchas cosas más. Isabela dice que le gusta leer, lo que la convierte en una excepción en Chile, un país donde solo el 51% de la población dice tener el hábito, con un promedio de 5,4 libros al año. De esos, de los que dicen que leen, apenas un 7% declara que lo hace por gusto. De mi mamá. Por favor, cambie la prueba, es que esta semana hemos tenido muchas cosas. Imposible, no puedo. Casiel tiene prueba mañana y aún no ha leído el libro. Él es parte de la gran mayoría que no se lleva bien con la lectura. ¿Te gusta leer? No, como que me aburro un poco leyendo libros. A sus 16 años invierte su tiempo en el computador, en YouTube, en las redes sociales. En eso puede pasar horas, pero de libros, nada. Voy a tener que leerme el Salvador Resumen que hay en hartas páginas de internet, o ver la película que está en Netflix, y eso me entretiene más que leer un libro. ¿Por qué no nos gusta leer? ¿Por qué nuestros niños no tienen suficiente motivación hacia la lectura? ¿Están fallando los colegios? ¿Estamos fallando los papás? Las responsabilidades son compartidas, dicen los expertos, y las soluciones también. El gusto por la lectura parte mucho antes de lo que uno podría pensar. Desde que somos guaguas, al estar en contacto con los libros, al escuchar cuentos o simplemente jugar con ellos, se empiezan a sentar las bases de los buenos lectores. Hay estudios que han demostrado que el acceso a la lectura depende en gran medida de las experiencias tempranas que tienen los niños en la lectura. Una mejor comprensión que además influirá en las capacidades y en el aprendizaje futuro. Solo un ejemplo, el CIMSE de lectura de segundo básico el año 2012 reveló que los niños a quienes sus padres les empezaron a leer desde que eran pequeños obtuvieron hasta 17 puntos más en este test. De eso está convencida la mamá de Isabela, por eso hace el esfuerzo de ir agrandando la biblioteca de su hija. Yo siempre una vez al mes me compro un libro, entonces le digo, ya Isabela, uno para mí y uno para ti. Y ella se lleva más por los colores o por los dibujos que más le gustan. O sea, yo le digo, no, Isabela, este puede ser mejor, como que la oriento un poco. Y esa orientación es fundamental según los expertos. No se trata solo de tener libros en la casa, los padres deben involucrarse activamente. El lenguaje es un virus, se contagia. Son los padres que tienen que leer también los libros. Al dar las 12, Cenicienta salió corriendo, sin despedirse siquiera. No basta con leerle el cuento y luego cerrar el cuento y olvidarse. Lo que más favorece el gusto por la lectura es la conversación, ese diálogo sobre la lectura que un padre con sus hijos o un profesor con sus alumnos puede tener.
La casa es el lugar primario donde los niños deberían tener contacto con los libros, no solo cuando pequeños, también en edad escolar. Sin embargo, muchos padres le traspasan completamente esta responsabilidad al colegio. Y aunque el sistema educativo debería alimentar el interés y las ganas de los niños por leer, es algo que lamentablemente no está pasando. Esta investigadora de la Universidad de los Andes, en conjunto con académicos internacionales, llevó adelante un estudio revelador. A niños de diversos colegios de Chile, Finlandia, Grecia y Estados Unidos se les aplicó un cuestionario para medir la motivación que tenían por la lectura al empezar el año escolar y luego al finalizarlo. Los únicos que se desmotivaron durante este periodo fueron los niños chilenos. Pareciera haber una falta de calce entre lo que es la habilidad lectora de un niño y los textos con los cuales interactúan. No tiene mucho sentido entregarle un libro que está a un nivel muy alto, porque el niño se va a frustrar rápidamente y no va a querer seguir leyendo. Y eso es lo que pasa con la motivación. Y no es lo único. Los expertos también creen que hay que dejar que los niños busquen sus áreas y temas de interés, lo que obliga a ampliar no solo el acceso, sino que también los contenidos. Hoy, el Ministerio de Educación entrega sugerencias de libros para la lectura en los colegios. Un listado que en su mayoría contiene clásicos como El Quijote o autores como Borges, Cortázar y García Márquez, pero que también de a poco se ha ido abriendo a obras más modernas de autores como Roberto Bolaño o Claudio Bertoni. Ninguna, eso sí, tan actual como los libros de moda entre los jóvenes. Ha venido una revolución de abajo hacia arriba. Son los niños los que han intentado incorporar los libros que a ellos les interesan, libros como Los Juegos del Hambre o Crepúsculo. Por eso también los colegios han hecho un esfuerzo complementando las sugerencias del Mineduc. Nosotros hemos estado variando la nómina, la lista de los libros que ellos leen durante el año, un poco atendiendo a sus intereses juveniles, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, el año pasado incorporamos Los Juegos del Hambre. Un mayor interés por conectar con los gustos de los niños y jóvenes que puede ser incluso la puerta de entrada hacia la lectura. Empecé a leer el Maze Runner y como que desde ahí me empezó a gustar la lectura. ¿Qué es eso? Es una novela de James Dashner, trata como de unos tipos que están encerrados en un laberinto y buscan una salida. Entonces como que me interesó el tema, vi las películas también, me empecé a meter en el tema de la lectura. Lo principal es que no sean fome. Hay niños que no leen literatura, pero se saben perfectamente, leen las noticias en el diario todos los días, de deporte, o leen el libro de los récords Guinness, ¿no? Hay distintos tipos de lectores. Es cierto que esos libros que son más atractivos para los niños de alguna manera despiertan también el gusto lector en los niños como una actividad de tiempo libre, que también es muy valioso. Un gusto tan desarrollado como el de esta pareja de pololos, que después del colegio ha llegado a Filsa y que nos da luces de otro aspecto que puede estar influyendo en esta desmotivación por leer. Lo que pasa es que los estudiantes, del momento en que lo obligan a leer, ya dicen como, no quiero este libro. Solo porque lo obligan, no importa cuál sea, no importa cómo sea, es porque lo obligan a leer, ya no les gusta. La obligatoriedad es nefasta para desarrollar la motivación lectora, eso es un hecho y eso se ha demostrado en todos los estudios que han abordado el tema. ¿Qué se puede hacer para eso? Por ejemplo, cambiar la idea de evaluar las lecturas con pruebas de tipo tradicional. El mes pasado, por ejemplo, leímos El Perfume y ellos hicieron una actividad grupal. Entonces trabajamos en función del femicidio, hicimos un afiche, y respondieron preguntas del texto. Yo dibujé todo, yo hice todo eso, yo lo planeé porque yo me encargo más de lo que es más de arte. Eso es lo que busca la evaluación distinta, un poco usar cada una de las capacidades, de las habilidades de ellos. Y Casiel, en el caso de él, como es más artista, entonces él dibujó. Un esfuerzo por motivar que esta y muchos profesores hacen, pero que por ahora es más una excepción que una regla. También hay un tema más de fondo que es que los profesores en general no tienen interés por la lectura, entonces su repertorio de obras literarias infantiles es muy limitado. ¿Cuál es el problema? Los profesores que están tapados de pega muchas veces prefieren mantener los libros porque mantienen las mismas evaluaciones. Si los profesores de lenguaje también tuvieran más tiempo, tuvieran más flexibilidad, sería más fácil que ellos de alguna manera contagiaran el entusiasmo por los libros.
Y esos esfuerzos se están haciendo desde la política pública a través de un Plan Nacional de Lectura para los próximos años. Más textos en los colegios, especialmente en los públicos, bibliotecas en el aula para que los niños tengan más donde elegir y capacitación a adultos mediadores es parte de esta estrategia. Pero los cambios son lentos, por lo que se hace más necesario aún el que los padres jueguen un rol activo y contagien la lectura a sus hijos. Visitar bibliotecas y librerías con los niños, ofrecerle a los niños de repente regalarles un libro para la Pascua, para el cumpleaños. Leer el diario con los niños es también un muy buen ejemplo de desarrollar habilidades, por ejemplo, de comprensión o de lectura un poco más crítica. Hablar sobre libros, yo creo que eso es uno de los fenómenos que más incide en el desarrollo del gusto lector. Aprovechar también el mundo en el que se desarrollan los niños de hoy. La tecnología, por ejemplo, puede ser una oportunidad para que los niños lean. Leer en un iPad puede ser una experiencia gratificante para un niño porque siente que el formato es más atractivo, porque es menos socialmente menos rechazado por los pares, porque hoy en día también vemos que niños que existe este cierto prejuicio de que si ando con un libro en la mano soy un nerd. El iPad a lo mejor le da una sensación de mayor seguridad frente a sus pares, que puede ser una manera también de gatillar mayor motivación. Hay niños que leen mucha novela por capítulo en Wattpad o que leen fanzines. Yo creo que lo que hace la tecnología es hacer mucho más accesible un montón de contenido y uno navega en el hipertexto. O sea, uno comienza a leer un libro y aparece un grupo de música, lo buscáis en Wikipedia y lo veis en YouTube al tiro y luego seguir leyendo el libro. Casiel ya terminó de ver la película del libro que debe leer para mañana, pero... ¿Qué pasó, Casiel? Me equivoqué de película. ¿Cuántas películas hay de los Juegos del Hambre? Probablemente la nota no será buena y Casiel lo sabe, como también sabe que el hábito que le falta es importante. Me quiero ir a estudiar a Estados Unidos, que encuentro que es un muy buen país, que tiene muchas oportunidades. El tema de leer, ¿crees que igual vas a necesitar leer más allá? Sí, obvio, es muy importante leer y tener cultura de leer. Que Casiel y los niños de su generación se encanten con la lectura y que Isabela no pierda el gusto por los libros es el gran desafío en un país donde el 84% de la población no entiende lo que lee. Para que esa realidad preocupante se vaya revirtiendo, pero sobre todo para que nadie se prive del gusto de leer un buen libro por placer. Pues el príncipe iba a elegir a esposa. De esa ciudad donde se jugó el partido, le prometo que nunca había sentido el calor que se siente ahí, la humedad, una sensación de estar adentro de un horno. Te va al sauna, bueno, yo nunca he ido, pero dicen que lo más cercano Barranquilla a eso, es una cuestión insoportable, por eso tiene tanto valor lo que consiguió el equipo de Chile. Usted dirá, bueno, no lució como otras veces, no tuvo ese fútbol vistoso que le gusta a la gente, o así le dicen la frase, no le gusta a la gente, es tan complicado, pero todos quedamos felices con el 1-1. No estaba Alexis y así todo Chile hizo un muy buen partido. Y lo más importante, por primera vez tuvo los primeros 25 minutos buenos como visitante con Venezuela, con Paraguay y con Ecuador. Chile había entrado desconectado y a pesar de las circunstancias difíciles saca un punto que convierte este partido con Uruguay en una linda final. Si se gana, estamos más cerca de Rusia, sin lugar a dudas. Si no, va a haber que sufrir muchísimo hasta el final. Nominado Martín Rodríguez, novedad ante la cantidad de lesiones. Usted dice, ¿se queda fuera Alexis? No, está fuera Puch, está fuera Orellana y había que poner alguna opción para el entrenador. Alexis va a intentar estar, Vidal dice que llega y lo mismo Claudio Bravo, con quien tenemos un mano a mano imperdible que vamos a ver después de este informe de la actualidad de la selección chilena. Esta conversación entre Pizzi y Alexis al comienzo de la práctica marcó el inicio de la jornada en Juan Pinto Durán. Un diálogo justificadamente optimista. El delantero se siente bien, continúa con el tratamiento para bajar la inflamación de su molestia en la pierna derecha y lo más probable es que sea titular el martes ante Uruguay. La verdad que he visto a Alexis hoy entrenando y lo veo bastante bien. Espero que pueda estar porque es un jugador muy importante.
Vidal era otro de los que estaba en duda, pero su evolución ha sido favorable. No entrenó con el resto de sus compañeros por precaución. Lo hizo en compañía de Alexis, junto al equipo de kinesiólogos de La Roja, y también estará ante la Celeste. Eso a pesar de la inquietud de su club por su estado de salud, manifestada en la preocupación del director general del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge. En este momento está siendo el alma de este equipo. Un respiro para Pizzi, que contará con sus dos grandes figuras. También lo hará con el capitán Claudio Bravo, que practicó con absoluta normalidad. Todo eso, sumado al retorno de Gary Medel, tranquilizan al cuerpo técnico, que por fin recuperará gran parte de la columna vertebral del equipo. Un grupo que no especulará ante el sublíder de la tabla. Pretendemos hacer un partido ofensivo de manera muy inteligente y quedarnos con los 3 puntos, que son en este momento son necesarios. Hoy en día los puntos son lo más importante que tenemos. Ya no importa tanto la forma que usemos de jugar. Orellana fue otro que se mostró recuperado de su esguince de tobillo, pero quien no pudo superar una rebelde tendinitis rotuliana fue Edson Puig, quien quedó descartado para el partido, y en su reemplazo Pizzi nominó al delantero de Colo-Colo, Martín Rodríguez. Con respecto a la convocatoria, también lo vamos a evaluar, no descartamos no solamente del medio local. El entrenador lo había anticipado y cumplió. Rodríguez debe sumarse este domingo a los entrenamientos y lo hará tras tener una destacada campaña en el Colo-Colo de Guede, donde ha marcado 6 goles en 16 partidos. El oriundo de Diego de Almagro vuelve a la selección después de su única experiencia en 2014, cuando participó en el triunfo 1-0 sobre Haití en un amistoso. Se arma la roja para la 12ª jornada de las eliminatorias, una fecha en que Chile buscará los 3 puntos para meterse en la zona de clasificación directa al Mundial de Rusia. 0-0, ¿eh? Aluciné con el calor, parece un par de goles, pero no, bueno, se entendía la idea. Buen empate y a concentrarse totalmente para el partido con Uruguay, donde es fundamental contar con todo. Ojalá Alexis esté al 100%, pero si no está, creo que es un error. La historia demuestra que es un error que un jugador con un problema muscular sea apurado para un partido, porque o juegan muy mal, frenados, limitándose, o se lesionan de gravedad rápidamente. Así que yo confío totalmente en el cuerpo médico de la selección. Se va a tomar la decisión correcta respecto a él. Por Dios que hace falta. Nos hemos dado cuenta de la calidad de jugador que es. Le decía que tenemos una entrevista con Claudio Bravo, mano a mano. Estuvo Pedro Carcuro con él. Dijo cosas. No fue esa típica entrevista donde se la saca de encima el entrevistado y dice frases sin comprometerse. Acá se refirió a, por ejemplo, su llegada al Manchester City y lo más importante, un tema que estaba dando vueltas. Si tuvo algo que ver o no con la salida de Rodrigo Gómez, que en algún momento iba a tomar la posta de Felipe Correa como gerente de selecciones. Por una gentileza de BBVA, en esta tarde de día sábado tenemos el privilegio de conversar con el capitán y portero de la selección chilena, con Claudio Bravo. Gracias, Claudio, por disponer de estos minutos para TVN y 24 horas. De nada. Pregunta obligada, ¿juega el martes contra Uruguay? Bueno, estamos en proceso de recuperación. Siempre la intención es estar sea como sea y por ende también el otro día, pensando en este partido, tomé la precaución de no seguir arriesgando. ¿Y los otros averiados, cómo están? Vidal, Alexis, que son los dos que más preocupan. No, bien. Lo primero que están todos con la sensación de poder llegar, de querer participar. Eso también para la recuperación es súper valioso porque acelera los procesos. Distinto sería si pensáramos de otra manera y no querer estar y no es el caso, sino que nos pasa que siempre queremos jugar estos partidos. Y completó el jueves 42 partidos, siendo el jugador chileno con más encuentros en eliminatorias. ¿Sabía este dato? Bueno, no lo sabía hasta hora antes del partido, porque Juan en las charlas lo comentó, me felicitó delante de los compañeros también, que eso para mí tiene un valor increíble. El punto frente a Colombia vale
en la medida en que se gane Uruguay. ¿Comparte este criterio, Claudio? Y creo que el partido que tenemos ahora es vital para eso, de no esperar otros resultados, de no estar pendiente de las demás selecciones, sino que estar pendiente solamente de nuestros resultados, de sumar nuestros puntos. Tácticamente el concepto va a ser diametralmente distinto, ¿no es cierto? Creo que también los jugadores de hoy en día van modificando también sus condiciones físicas. Ya ahora las edades van subiendo, ya el desgaste es mucho mayor. También viene de venir una experiencia negativa jugando de visita. Entonces, de pronto sirve también defenderse. Yo creo que sí, creo que no estamos habituados a esa faceta, pero cuando no te funciona lo otro, cuando vienes de la mala experiencia de querer atacar, de querer presionar arriba y te encuentras rápidamente con el marcador en contra, dice, ok, tienes que apelar a otro tipo de cosas y creo que el equipo en ese sentido fue muy inteligente. ¿Cómo han asumido ustedes estos 2 puntos, aún no ratificados, pero que en la tabla aparecen ya para Chile, ganados por la vía administrativa o judicial frente a los bolivianos? Nosotros seguimos con la misma exigencia, seguimos con el mismo pensamiento, teniendo esos 2 puntos o no teniendo. Nuestra misión es conseguir buenos resultados. Es que esos 2 puntos, si nos tocan en el papel recibirlo, es que no se noten al final, de no buscar la clasificación prácticamente rajuñando la tabla, sino que todo lo contrario. A propósito de lo administrativo, desde este punto de vista, ¿cómo ha considerado la NFP la relación con ustedes, los premios para este partido con Bolivia que se empató en la cancha y se ha ganado ahora en la FIFA? Bueno, ese tema ni siquiera lo hemos tocado, no ha llegado a la federación, no ha llegado tampoco de parte nuestra pidiendo, exigiendo algo. Esta semana reciente, una nueva 4ª o 5ª querella de la NFP en contra de Jadwe y otros responsables. Es duro porque al final nunca trabajas con tranquilidad en ese sentido y cuando también se empaña lo que hemos hecho a nivel de fútbol por otra cosa, no es fácil. Cuando se iba a producir el cambio de gerente se habló que hubo un veto de la plantilla y casi en lo personal de Claudio Bravo por los comentarios de Rodrigo Gómez. Creo que llevo no sé cuántos años en la selección siendo capitán. Creo que lo he hecho bien en ese sentido. Por ahí también el respaldo de mis compañeros, de los técnicos que han estado. Lo que me ha tocado hacer lo he encarrilado para llegar a mundiales, para ganar cosas con la selección. Y creo que uno siempre busca lo mejor. Si hay una persona que no encaja, si hay una persona que va por otra vía, creo que no es beneficiosa para el trabajo nuestro. Creo que la federación tomó la determinación de que él no esté con nosotros y es tema de la federación. ¿Es un camarín difícil, Claudio? Porque lo dijo Marcelo Díaz y lo dijo Sampaoli, por ejemplo. Sí, es un camarín difícil en cuanto a que hay jugadores de diferentes personalidades. Lo hemos hecho en innumerables ocasiones, no todos somos amigos. Claudio, ¿cómo ha sido su desembarco en Inglaterra? Bueno, la gente piensa que es un poco así, que agarrar la maleta, meter un par de guantes e ir a jugar. Creo que no es así, creo que implica muchas más cosas. Uno también atrás arrastra una familia, también el tema de idioma, conducir por el otro lado. Creo que hay miles de cosas. ¿Está manejando en Inglaterra? Sí, usted? desde el segundo día ya estaba manejando. ¿Y dejó algún embarrado, no? No, ninguno. Hasta el momento nada, limpio. En lo futbolístico es muy distinto jugar en el Barça a jugar en el City. A nivel de juego son aspectos similares, pero en cuanto a magnitud, claro, el Barça tiene una repercusión mucho más grande que el City. ¿Es el mejor entrenador del mundo, Guardiola? Para mí sí, creo que dejando un poco la parte entrenador, creo que también me quedo con la parte personal, tener un entrenador muy sincero. Creo que ¿En qué sentido se refleja esta sencillez y esta cercanía? Porque uno no lo puede contigo a tomar desayuno en la mañana, que te dé una palmada en la espalda y te diga, bueno, conversamos 10 minutos en mi oficina y que te pregunte cosas que sean anexas al fútbol, de ver cómo está tu familia, de ver cómo están los niños en el colegio, de tomar un café contigo donde sea. Mediáticamente era un lío permanente con Ter Stegen.
¿O no? Pero más lío para la prensa. Creo que para mí nunca fue un lío, sino que uno siempre quiere competir al máximo nivel, quiere competir siempre, pero ya es tema del técnico quien decide quién juega o no. Y ahora me pasa exactamente lo mismo. Creo que el funcionamiento mío no ha cambiado desde mi etapa en Colo-Colo hasta el día de hoy. Muchas gracias, Claudio. Éxito para el martes. Muchas gracias. En la conversación en esta tarde de sábado con el portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, por una gentileza de BBVA. No, clarísimo, el capitán está claro que es un hombre que es de confianza, que es un hombre que tiene que estar muy cerca de los jugadores, no puede no ser aceptado por ellos. No me parece que sea incluso discutible esta situación, puesto de gerente de selecciones específicamente. Además, desde lo futbolístico, muy interesante todo lo que dice y se refiere a la polémica que tiene que ver con la cuestión mediática. Detrás de estos grandes equipos como el Barcelona, el Real Madrid, hay más de un medio de comunicación. Entonces necesitan noticias todos los días y fue una linda teleserie que se armó para ellos más que para el propio Claudio Bravo, que redefine el puesto de arquero con su manera de jugar. Guardiola lo pide por eso, por su calidad con los pies, además del resto, pero el arquero que atajan está lleno. Lo que hace Claudio Bravo, fundamental para un equipo como el de él. Y es increíble que estén en este momento donde el fútbol está centrado en Manchester, con Mourinho por un lado, con Klopp por el lado de Liverpool, esté como protagonista Claudio Bravo. Hablando de grandes jugadores, uno en específico estuvo en Chile con la Copa del Mundo. Ustedes saben que la Copa del Mundo la pueden tocar solo quienes la han ganado, ese es el reglamento, no puede llegar y agarrarla a cualquier persona. En Chile también la puede tocar Claudio Borghi, campeón en 1986 con Argentina, la Argentina de Maradona, era parte del plantel, jugó algunos partidos. Bueno, Cafú, además de mostrarnos la Copa del Mundo, de besarla como vemos en la foto, se refirió a las eliminatorias, hizo sus pronósticos. Un trofeo, el deseo de todas las selecciones del mundo y que solo pocas han conseguido. La Copa del Mundo llegó a nuestro país, acompañada del doble campeón planetario con la selección brasileña, Cafú. Ex capitán de la verde amarela, el único en disputar 3 finales del mundo de forma consecutiva, Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea y Japón 2002, trajo consigo el máximo premio del fútbol. Palabra autorizada para hablar de la selección chilena, Cafú desglosó el presente de la Roja en estas eliminatorias a Rusia 2018, su periplo por Barranquilla y el duro partido ante Uruguay del próximo martes en Santiago. Ganar a Colombia no es fácil, ganarles es muy difícil. Fue un gran resultado para Chile, el empate en Colombia, un partido a las 4 de la tarde con un calor infernal. Así todo para Chile fue bueno. Ahora hay que ver el partido en casa contra Uruguay, que también es una gran selección y que prácticamente está a un paso de la clasificación a la Copa del Mundo. Cafú también vio el clásico de Sudamérica que dejó a Messi y Argentina sumidos en una crisis tras caer por 3-0, que además suman 4 fechas sin ganar, por lo que ante Colombia necesitan de la victoria. Más allá de todo lo malo que venimos pasando, de la situación que estamos, seguimos dependiendo de nosotros. Obviamente somos conscientes de que esta no es la manera para salir de esta situación, pero tenemos que pensar en positivo y que dependemos de nosotros. El mismo momento que Brasil vivió en el comienzo de estas eliminatorias lo está viviendo Argentina ahora. Pasa lo mismo con Messi. Si Argentina no juega en conjunto, difícilmente van a conseguir salir de esa situación, aunque Argentina siempre es temible. Eliminatorias al Mundial que están a 7 fechas de finalizar y que este martes vivirá una nueva jornada, la 12ª, cuando se enfrenten Bolivia ante Paraguay, Ecuador ante Venezuela y Perú contra Brasil. Todos luchando por acercarse a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y en ganar este trofeo que por estos días está en nuestro país. Y para todos es más fácil clasificar para el Mundial que para nosotros. Miren lo que tiene que enfrentar Italia, a Liechtenstein. 4-0 le hizo en el puro primer tiempo nomás. Andrea Bellotti, el primero, en el minuto 11 de la primera fracción. Después otro jugador con pasado en el Torino,
Hoy Belotti es jugador del Torino, Immobile fue goleador del Torino, el 2-0, minuto 12. Después llegaría el 3-0 de Chiglio y el gol de Antonio Candreva, el jugador del Inter, compañero de Gary, que vuelve contra Uruguay, gran noticia. Y este es un lindo gol. Buen pase profundo, sobre todo de Bonaventura para Belotti, que anota el 4-0 final. En este grupo en realidad es entre España e Italia. El que gane el próximo partido entre ellos, que va a ser ya el próximo año en España se juega eso, están empatados en puntos, el que gane va al Mundial. Bueno, los muchachos de Macedonia ayudan un poco, no, bastante ayudan, haciéndose goles en contra como este de Veloski. Su compañero le dice, pero si voy de frente, hombre. Después llega el gol de Vítolo, jugador del Sevilla. Posteriormente, Nacho Monreal y Aritz Aduriz cerrarían el 4-0 de España. Un grupo de rilletes menores totalmente, ¿eh? Rivales de escasa jerarquía, sí. Es bastante más sencillo. Nosotros tenemos que ir a jugar con 40 grados a 3.600 metros contra Brasil, contra Argentina. Y estos se solazan. ¿Para qué hablar los rivales del posible equipo que va a enfrentar al sudamericano en el repechaje? Nueva Zelanda. Le ganó a Nueva Caledonia 2-0. El grupo, ¿sabe quién lo completa? Fiji. Y en el otro grupo, el que gane cada uno de estos grupos se van a enfrentar por el paso al repechaje. Están Tahití, Papúa Nueva Guinea y la isla Salomón, una chacota. Y los goles de un de un chileno en realidad, hijo de chileno, pero que juega por la selección de Nueva Zelanda, su padre. El padre de Marco Roja, el que hizo los 2 goles, nacido en Chile, su hijo también tiene la nacionalidad, pero decidió jugar en esta eliminatoria. Y nosotros tenemos que matarnos contra Uruguay y después vamos a visitar a Argentina. Y acá se solazan, meten de a 4, de a 8 metió el otro día a Alemania a los pobres muchachos de San Marino. Bueno, pero quedamos en modo concentración para el partido. Absolutamente, absolutamente. Bien, gracias por acompañarnos acá este sábado. Chao. Pero sigamos en modo fútbol, porque si bien ya es conocido que en Chile han aumentado los inmigrantes, el fútbol no es ajeno a esa realidad. Las escuelas formativas y las divisiones menores cuentan cada vez con más jugadores extranjeros que llegaron a Chile acompañando a sus familias o en busca de una oportunidad para llegar al profesionalismo. Que me dijo, papá, a mí me gusta mucho el fútbol, métame a una escuela. Mis compañeros, los cuerpos técnicos me abrazaron como una persona de mi familia. Nos ha enseñado, le preguntamos cosas de su país, él nos pregunta de acá. ¿Qué equipo te gustaría jugar? ¿Un equipo chileno o un equipo colombiano o extranjero? Donde me toque. Cuando juego siento que todos me apoyan, ¿no? Entonces sí, todo bien. Hace no muchos años hablar de extranjeros en el fútbol chileno tenía relación con millonarias transferencias, pero hoy va más allá. En Chile está cambiando el tema de inmigración, hay una cantidad importante de colombianos, de haitianos, de peruanos. Han venido muchos chicos inmigrantes que quieren probarse. Hola, soy Junior, soy brasileño y soy jugador de Audax italiano. Un amigo mío vivía acá en Chile. Me invitó a pasar algunas semanas de vacaciones, venía a Audax, hacer una prueba, a saber cómo es el fútbol chileno. En el primer mes que yo estaba acá, yo ya me pensaba en volver a Brasil. Era difícil el idioma, muy frío. Llegar con 16 años a un país tan distinto a Brasil no es fácil, pero después de 1 año y medio en Chile, Junior ya se siente uno más. Conocí muchos amigos, muchas personas buenas. Lo único malo es que el bueno es feo. El único problema es que es feo. No me molesta porque sé que están bromeando. Son mis amigos y como te dije, más que amigos y compañeros, son mis hermanos. Creo que está bien que dé oportunidad a los extranjeros, sí. Porque uno si al final no encuentra oportunidad también puede buscar su rumbo y creo que él tiene las capacidades, tiene todo para llegar. Allá en Brasil todos pensamos, somos los mejores. Es muy raro. Pero no. Chile sí tiene un gran potencial. El regate, ¿cachai? O sea, puta, tú si lo vayas a marcar vais con miedo porque sabéis que te va a tirar un caño. Tiene el enganche ya, que viene el ADN de él, pues sí, pues cosas que no sabéis lo que va a hacer. Si una bicicleta, un látigo. Me siento chileno ya, independiente de mi color.
100% chileno. Hola, soy Daniel, soy colombiano y juego en Audax. Somos de Cali, Colombia. Hace 3 años y medio y llegamos acá y tomamos la decisión de quedarnos. Mi sueño es jugar en el Real Madrid. ¿Y vas bien? ¿Sí? Cuando llegue el balón, los controles, compadre, y jugar rápido con el compañero, ¿vale? Encarar en velocidad. El hecho de que sea extranjero no ha sido ninguna, lo trata muy bien, me gusta mucho cuando va de pronto a un partido de fútbol y uno escucha a la demás gente de decir, uy, ese niño como juega, mira, uy, parece un adulto. O sea, la verdad, para mí es una alegría muy grande. Daniel es también parte de la nutrida cantera de Audax Italiano. En este club conocen bien de extranjeros jóvenes. El argentino Franco Di Santo se integró en 2006 al equipo con solo 16 años. En 2008 dio el salto al Chelsea de Inglaterra. Hemos tenido jugadores de todos lados en el último tiempo. El primer semestre tuvimos un boliviano, tuvimos un español. Hoy día tenemos un norteamericano, tenemos un argentino en la sub-19. Hemos estado con varios, yo creo que unos 10 extranjeros en la pensión audina. Por eso nos lo hace más común, más habitual y va conociendo nuevas culturas, de todo. Ellos se adaptan súper bien, quieren mucho el club. Recibí mucho cariño el primer día que llegué, no como otros clubes que como que te miran así de lado cuando apenas ya son nuevos. Bueno, acá no, acá se marcó la diferencia, apenas llegué el primer día ya me sentía dentro del grupo. El rápido aumento de inmigrantes en Chile se topa con la reglamentación del fútbol formativo. Los clubes pueden tener un máximo de 7 extranjeros en todas sus divisiones menores y solo 2 por categoría. Que obviamente que tienen que tener la posibilidad los chicos, sus hijos, de poder desarrollarse en el fútbol como si fueran en su país. ¿Tú estás contento acá en Audax o no? Sí. ¿Qué te gusta? Cómo me tratan. Y uno tiene una cantidad de extranjeros que puede tener a nivel club, pero además 2 por división. Y eventualmente uno en una sub-10, por ponerte cualquier ejemplo, podría tener 3 chicos colombianos o haitianos. Lo echo de menos, pero igual me gusta mucho Chile. ¿Te han recibido bien tus compañeros? Sí. Desde el punto deportivo incluso puede ser muy importante para el desarrollo de los demás, para el desarrollo de ellos mismos y eventualmente hasta para selecciones chilenas. La actividad del fútbol no puede desconocer esta realidad y, ¿por qué no?, flexibilizar las distintas normas. Esperamos que este tema sea inserto dentro del cambio de campeonato de fútbol joven que queremos propiciar de aquí a fin de año. ¿De dónde vinís? Colombia. ¿Y allá juegan fútbol? Sí, llevo 3 meses acá, que he estado en la escuela. Siempre he querido jugar fútbol. ¿Por qué les gusta el fútbol? Porque es bueno. Cuando llegué me sentía raro. Me decían que era muy callado, como que a los colombianos les gusta hacer como más jugadas, así como... Más jugar como bicicleta. Pero ahora que ya estoy varios, ya me siento agradecido. Yo bien con los extranjeros y me gustaría conocer a los bolivianos, argentinos y a todos los que vengan acá. A temprana edad, los niños de la Escuela de Fútbol de Colo-Colo en Antofagasta aprenden a respetarse entre distintas culturas y nacionalidades. Me parece muy bien. Desde chiquitito tienen que enseñarse la integración. Traen cosas nuevas que aportan acá al país, así que me parece eso positivo. Es que lo mejor que se puede hacer, integrar a los niños con sus pares. Así que no veo nada de extraño ni nada de malo. Experiencias que permiten educar a los niños y jóvenes dentro y fuera de la cancha y que incluso puede potenciar al fútbol nacional. ¿Tú crees que en un tiempo más veamos más extranjeros en la selección chilena? Yo estoy seguro que sí. Si me llega la oportunidad de jugar por Chile, sí voy a jugar. Por un país que me abrió las puertas. Está claro que esta historia recién comienza. Pesos, un film del año 93 que contó con un gran elenco y que tuvo una tremenda producción para esa época. Hoy en un nuevo capítulo de El Oficio del Cine les mostramos las historias detrás de este rodaje y le contamos un breve adelanto de su secuela. Policial ocurrido hace exactamente 26 años en este edificio de la calle Estado número 57 se transformó en el punto de origen para Johnny 100 Pesos, una película del director Gustavo Greff Marino que terminó convirtiéndose en una especie de ícono de los años 90 en nuestro país. Aquí comenzamos a revisar su historia.
Yo vivía en Europa en ese tiempo y estaba de visita en Chile. Y acontece entonces en 1990, a 6 meses de llegada de la democracia de Chile, este acontecimiento. La oficina 803 del edificio ubicado en estado 57 fue el escenario de este asalto y posterior secuestro protagonizado por una banda de 6 delincuentes. Recuerdo que nosotros recibimos la información respecto a un asalto en el centro de Santiago. Fuimos hasta la calle Estado y ahí nos encontramos con un operativo policial que comenzaba a armarse recién. Había personas que estaban secuestradas. Y empezó a provocarse durante todo ese día todo un tremendo desajuste e interés nacional. Fue transmitido en vivo por todos los canales de televisión. La situación se hizo crítica al saberse que los otros 5 asaltantes mantenían como rehenes a 5 funcionarios del video Hollywood. Hubo bastante acceso, digamos, porque nosotros pudimos estar incluso con los móviles instalados en la puerta de calle Estado. Y de modo que todo esto fue en el tiempo avanzando, con la llegada de los carabineros que hacen la primera erupción, después el golpe y después los equipos especializados de negociación, el rodear todo el edificio y toda la manzana con carabineros de tiradores escogidos o también llamados francotiradores apostados en distintas azoteas, apuntando justamente a donde estaba la oficina de esta casa de cambio. Yo de curioso voy al centro de Santiago y efectivamente soy parte de esas 1000 personas que estaban efectivamente mirando todo esto y eso me interesó. Y vi ahí una película. Johnny 100 Pesos cuenta la historia de un muchacho que tiene la misma edad de la dictadura. Nosotros cuando escribimos el guión dijimos nació el día del golpe militar y se pega un balazo cuando llega a la democracia de Chile. Son exactamente 17 años. Y relata la historia de un país que no sabe cómo reaccionar ni qué hacer frente a un hecho como este. Es una radiografía del Chile de los años 90 y se transforma finalmente en la película de la transición en Chile. La investigación fue muy importante. Junto al guionista Gerardo Cáceres nos tomamos muy en serio el asunto basado en un hecho real. Y eso nos llevó a nosotros a entrevistar a gente, a tener testigos, a participar. ¿Ya le tenías puesto el nombre a la mochila? No. ¿Y cómo sabes tu apellido? Bueno, dentro del carnet escolar. ¿Cómo se te ocurre venir a saltar con carnet, imbécil? Uno de los chicos que entrevistamos en el Sename de aquel tiempo, le dije, oye, ¿por qué cuando te pillaron tenías una moneda de 100 pesos en tu zapato escondido? Y entonces él me dice algo que era por si me iba mal en el asalto, tenía la plata para el pasaje de micro vuelta a mi casa. Un grupo de amigos veníamos en el auto y tirando ideas, y de repente, te juro que no sé cuál de los 4 en el auto dijo Johnny 100 Pesos. Paramos el auto, creo que hasta el peaje nos pasamos y ahí estaba. Y Johnny 100 Pesos un título espectacular. Aló, Armando, ¿qué tal? Saludos a todos mis hermanos en Chile, ¿no? Que es mi segunda casa. Desde hace 20 años, mira, tengo esta moneda. Se ha convertido en un amuleto para mí, John. ¿En serio? Fue con la que filmamos la primera película. Armando Araiza lo elegí, fue una de esas cosas que son como de suerte, ¿no? Tenía que tomar a 1 o 2, terminaron siendo 2 actores de México. Hice un casting en México donde estuve durante, no sé, unas 2 semanas al estado allá. Con la chica fue un poquito más fácil, con el protagonista chico de 17 años fue mucho más difícil, porque se les pasaba a ellos el texto y ellos veían y se leía lo que estaba pues escrito ahí. Y pues llegaban todos así, pinche chingón, que te mato, cabrón. Estoy frito, esto no va a resultar. Y yo ya desesperado, tercer día, ya dije, pues esto no resultó. Y eso significaba que se me caía la película, porque no había dinero. Y entra de pronto, tocan a la puerta, ya levantándonos, y entra un chico, Armando, se disculpa por haber llegado tarde y se sienta con una timidez y una transparencia. Y le digo, bueno, no me parece correcto haber llegado tarde, pero bueno, respóndeme 2 o 3 preguntas. ¿Por qué vienes acá? Pues que me interesa lo que leí y qué te interesó. Y ahí él me empezó a contar y desapareció completamente todo el resto de los 30 o 40 otros chicos que había visto. Y entonces inmediatamente siento que hubo una gran empatía entre nosotros. Y yo veía todo el rato al personaje y el casting con él duró 3 o 4 frases. 3 o 4 palabras, 2 o 3 miradas y ya, estaba ahí, aparece, ¿no? Él me dijo, oye, yo quiero que tú hagas Johnny, tú eres Johnny, ¿no?
fue mi primera película. Hacíamos una obra de una inglesa, Sheila Delaney y Sabor a Miel. Y Gustavo nos fue a ver y después nos llama al Bori y a mí. Y al Bori lo pone en la caja del videoclub que se llama, me pone el rol del jefe de la banda y Gustavo siempre dice, lo hice por tu forma de caminar. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Porque tú caminas como medio inclinado para adelante y como avanzando, como cayéndote. Y no camina así normal, como camina uno. O sea que Willy camina así como para adelante. Y eso me pareció a mí que podía ser utilizado en la película como alguien que simplemente es abrutado, es como esa cosa, como una aplanadora que viene, y me encantó. Había hecho algo bastante erróneo, que era ver muchas referencias de malos en el cine. ¿Cachai? Viéndome a todo De Niro, no sé, Gary Oldman, ¿cachai? Como para inspirarme. Y parece que me puse a monear mucho, ¿cachai? Como a poner cara de Niro, como de malo. Y Gustavo, inmediatamente 2 tomas y me llama para el lado y me dice, Willy, mira, te tengo que explicar algo. Tú estás aquí por la cara que tienes, no por las caras que pones. Y entendí al tiro. Que son muy baratos los arriendos que vienen de A4 a buscar videos, ¿ah? Yo no soy intrusa, señora. Gustavo vio en este personaje que hacía, que se llama El Nacho, que personaje de Calugo Menta, vio una especie de primo de él, que este era el loco, mi personaje del loco. Vio que yo también podía trabajar un personaje, digamos, de marginal, con un sentido un poco de locura, un delincuente avesado y me di cuenta que todos estaban elegidos como con pinzas. El jefe de la banda, que era Willy Sembler, que era un gentleman, y además era el más elegante de todos nosotros, todos los demás éramos unos pungas. Tiempo en que todavía no había digitales, se hacía con celuloide, lo que generaba otra mística, lo que generaba otros presupuestos y, por cierto, otra presión. Hoy día te podías equivocar 20 veces y el problema es que estáis perdiendo tiempo, pero ahí estáis perdiendo cinta, lata, y eso sí que era caro. Este videoclub era completamente imposible filmarlo en un lugar real, por lo tanto, toda la película, o el 80% de la película está filmada en un estudio, que logramos construir de tal manera y unir de tal manera con el exterior de que es muy real. 6 semanas estuvimos rodando la película, de las cuales habremos estado unas 4 y media en el estudio y el resto fue en exteriores en Santiago. Fue en exteriores donde se filmaron algunas de las escenas más espectaculares de Johnny 100 pesos. Entre ellas, una en este lugar que requirió una cuota importante de ingenio y también de riesgo para el equipo. Pusimos la van ahí y en ese tiempo no habían los efectos digitales hoy día. Obviamente que era la carcasa, sacamos el motor, porque no había plata obviamente para hacer reventar el auto entero, y se le puso dinamita. Uno recuerda cómo se hacía el humo, por ejemplo, o los disparos, o los estopines, o explosiones. No había los recursos que tenemos el día de hoy, entonces yo creo que era pues ese gran talento de cada una de las áreas. Yo no podía poner carabinero porque podían, no sé, incluso de censurar la película, algo así. En ese tiempo todavía la cosa de la dictadura era muy potente. Fui a Aeródromo Tobalá, me conseguí a alguien que tenía un helicóptero, el helicóptero por abajo le pusimos policía, porque no podíamos ponerle carabinero de Chile. Los uniformes era prohibido, uno no podía, pero como cuando a mí me prohibieron algo, soy porfeólogo 3 veces, fui a Patronato con la directora de vestuario y se consiguió una tela de loneta parecida y hicimos los trajes de los policías que no podían, le cortamos el pelo a la gente, qué sé yo. Y finalmente nos conseguimos el permiso para sobrevolar el centro de Santiago y nos metimos al centro de Santiago, cosa que hoy día es completamente imposible. Y estacionamos en el aire, digamos, en el helicóptero, en un patio de estos así grandes, rodeado por 4 edificios y calles, en un patio fondo. Tuvimos la suerte que creo que fue 1 o 2 vidrios nomás lo que se rompieron por el ruido y el movimiento. Y
es una escena que es corta, pero es muy potente porque la resolución de la escena es terrible. Se suben las persianas y uno ve lo que ve. A los actores no les costó mucho empelotarse, pero tuvieron una condición. Y la condición era de que yo también tenía que hacer la escena en pelota. Yo también tenía que estar con ellos haciendo la escena. Y me saqué la ropa. Y el director de foto también se la sacó, ¿no? Yo recuerdo haber andado desnudo. Las escenas que se hicieron en el videoclub, habían escenas muy dramáticas, escenas con mucha acción, escenas en donde Johnny entraba en crisis. Me vuelvo un poco loca. Entonces yo me hago la mamá del Johnny, soy una empleada doméstica. Eso es lo que usted anda diciendo. ¿Qué es lo que quiere ahora? Y me cuento solo esos cuentos. Entonces, cuando viene el momento de la filmación, en este caso ella llega y se iban a filmar inmediatamente las escenas en que llora. Ayudarlo, manera ayudarlo, oiga. Diciendo por la televisión que mi hijo es un asaltante. Y descubre, su hijo es un ladrón. Entonces, yo lo único que hice, después de estar vestida y maquillada y todo, fue a sentarme en una escalera a esperar. Cosa que hago siempre en el cine. Resulta que mi patrona ahora me quiere echar del trabajo porque usted dijo que andaba con pistola. Y de repente viene este llamado por teléfono y entonces ella llega y incluso como medio cojedo. Yo no me di ni cuenta. Y luego lo demás, te digo, tú te vas metiendo, te abren el baúl, ves las cosas y te emocionas. Creo que esa fue una de las escenas más complicadas probablemente porque fue muy cuidada. Porque un hijo que le miente a su madre como tú me mentiste. ¡Mamá! ¡Mamá! Quiere decir que está muy enfermo, pues. Estábamos filmando y de repente Gustavo detenía todo y nos íbamos caminando, me abrazaba y me iba preparando psicológicamente para la escena, me explicaba un poco la situación, de dónde venía el personaje, a dónde iba, qué es lo que sucedía con los sentimientos y las emociones de Johnny. Porque tú eres un ladrón, Johnny. Por eso no te voy a sacar de la cárcel. Porque tú soy un ladrón. No quiero verte nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más. Uno siempre sueño con que a la película le vaya bien. Ni en mis más recónditos sueños pensé que podía transformarse en lo que finalmente se ha transformado a lo largo de los años. Yo creo que nadie creyó que iba a ser un éxito tan ferozmente comercial, fíjate. ¡Abre! Se identificó tanto el público con la película, con uno u otro personaje, me gritaban a mí, vieja tal por cual, las peores cosas. Hay muchas personas que me lo han contado. Genial lo encuentro yo. La película fue espectacular, no solo en crítica, sino en público, y no solo en Chile, sino que afuera. Sí, recuerdo que esta película habrá ido a unos 27 festivales, a Australia, al Cairo, a Viena, a Tokio, en fin, fuimos a muchos lados, tuvo una excelente crítica. Esto fue algo muy importante en mi carrera, una gran oportunidad, como que tengo tatuado a Johnny en mi vida. Independientemente que ya me lo hice, ya después me tatué la moneda. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? ¿A dónde están los 100 pesos de Johnny? Mira, ahí están. Ahí se sabe. Perfectamente. Para mí es parte de mi vida, pues yo soy Johnny. La sensación que me dejó esta experiencia fue que este gran equipo, cuando funciona como un relojito, es un placer, que es fascinante. ¿Cómo fue cuando te dicen que van a hacer esta segunda parte, que es volver 20 años y un día después? En una de estas llamadas de amigos, de repente surgió esta idea. Dijimos, ¿por qué no iniciamos esta aventura?
El personaje de Johnny García sale de la cárcel y se encuentra y se enfrenta a un país para él obviamente totalmente desconocido. Y él en realidad no quiere verse involucrado ni inmiscuido en cosas raras, y más ahora en esta secuela. Él se jura a sí mismo no querer nunca más hacer el mal ni empuñar un arma, pero como es el Johnny 100 pesos, el destino le tiene preparado una sorpresa. Llegamos así al final de esta revisión de noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Buenas noches. Con el auspicio de Sodimac Home Center. Y piensa en